Se suma un capítulo más a esta triste historia que ha sido protagonizada por un grupo de actores políticos, empresariales, banqueros, etcétera, medios de comunicación, periodistas, que durante muchísimo tiempo combatieron el modelo de gobierno que tuvimos durante 10 años en este país, ese modelo de gobierno que invirtió en lo público, y cuando me refiero a lo público estoy hablando de salud, educación, vialidad, infraestructura a todo nivel, incluidas las famosas hidroeléctricas, que para algunos talentosísimos también analistas económicos eran parte de los elefantes blancos de la época en la que más inversión pública tuvo este país. Durante el gobierno de Correa se construyeron, me parece que 8 proyectos hidroeléctricos, pero para alguna gente fueron más que inversiones, gasto, más que gasto, dispendio, y resulta que ahora estamos con un déficit de energía, pero no porque nos hagan falta más complejos hidroeléctricos, sino porque a los que tenemos, con los que contamos de hace muchas décadas atrás y de las que nos dejó la Revolución Ciudadana, no les han dado mantenimiento, por un lado, y dos, porque, ¿saben algo? Lo que estamos viviendo en la actualidad, a propósito del anuncio que hiciera ayer el gobierno nacional a través de su ministro de Energía, porque el presidente sigue de paseo en Perú, es algo que se podía prever, y a partir de las previsiones que tenían por efecto de lo que iba a suceder con el fenómeno del Niño, que iba a provocar lluvias en determinados sectores del territorio nacional y sequía en otros, estos caballeros que dicen que están gobernando el Ecuador podían haber planificado y evitado la crisis a la que estamos el día de hoy convocados todos los ecuatorianos. Entonces, ayer, fíjense, convocan a una rueda de prensa los señoritos del Ministerio de Energía y Minas, ministerio que hasta mediados de este año, entre junio y julio, registraba una ejecución de su presupuesto de que no alcanzaba ni el 40%, convocan a una rueda de prensa una vez que se ha superado la etapa electoral, de que ya tenemos un gobierno electo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque ya vamos a ir recordando con ustedes episodios de antes de las elecciones, en donde habían anticipado que iba a haber apagones, pero detuvieron ahí ese proceso de la interrupción del fluido eléctrico en el país. Lograron el objetivo, por supuesto, ganaron las elecciones, pero ahora sí, ya no hay forma de escapar de esta realidad. Entonces, ayer, el ministro de Recursos Naturales No Renovables, o ministro de Energía, como sea que se llame ahora esta cartera de Estado que no sirve para nada, hizo el anuncio de que este 27 de octubre empiezan los cortes de 3 y 4 horas en todo el territorio nacional. Los cortes de luz podrían vivirse hasta diciembre. Maravilloso. Dice el ministro Fernando Santos, los racionamientos de electricidad serán durante el día únicamente, porque nos hacen además un gran favor, porque ellos están preocupadísimos por la situación de inseguridad y de violencia que vive el país. Por cierto, voy a hacer mención de una vez sobre ese tema, porque este Ecuador no cambia nunca en manos de estos inoperantes que están al frente del gobierno. Noticia de ayer, cerca de la medianoche. Un nuevo crimen en contra de un político sacude al cantón Puerto López en la provincia de Manabí, cantón donde asesinaron, ¿se acuerdan ustedes?, al candidato de la Revolución Ciudadana, que después terminó siendo el elegido en las pasadas seccionales del 5 de febrero. Pedro Soledispa, presidente del gobierno autónomo descentralizado de Salango, presidente del GAT parroquial de Salango, fue asesinado la noche de este jueves 26 de octubre con varios disparos al interior
de su domicilio. Otro político más asesinado, esta vez en la provincia de Manabí, en la parroquia Salango, en el cantón Puerto López. El hecho se registró aproximadamente a las 23 horas de este jueves 26. En dicho territorio hay conmoción por lo sucedido. La Policía Nacional y las unidades de criminalística y DINASED están desplegadas en la zona recogiendo indicios, mientras otro grupo de gendarmes está en operativos para dar con los responsables. Recordemos que el pasado 4 de febrero fue asesinado Mar Menéndez, candidato a la alcaldía por la Revolución Ciudadana en este mismo cantón, Puerto López. Entonces, los señores del gobierno, preocupadísimos como están por el tema de la seguridad, dicen, les vamos a quitar la luz, pero no en horas de la noche, solo durante el día. Entonces, el ministro Santos anuncia medidas temporales para afrontar la crítica situación del sector eléctrico. Ecuador atraviesa la peor sequía de los últimos 50 años, es la típica, ¿no? Me recuerdan a Mauricio Rodas cuando había problemas por las lluvias en Quito y decía, es el peor invierno de los últimos 50 años. Cuando habían incendios forestales durante la alcaldía de Rodas decía, es el peor verano de los últimos 30 años. Entonces, siempre recurren a estos típicos lugares comunes. Pero esto era un tema que ellos lo tenían previsto, lo tenían en carpeta, pero no hicieron nada. La situación es sumamente crítica, dice el ministro. Dijo que tenemos que ser sinceros con el país. No fueron sinceros antes de las elecciones. Le dijeron, no, está todo bien, ya estamos haciendo todo lo posible para comprar energía a Colombia, Perú. Tranquilos, no va a haber cortes de energía. Obvio, lo que querían era ganar las elecciones, finalmente lo lograron. Y reconoció algo que se conocía desde hace varias semanas, que no alcanza la oferta para cubrir la demanda. Frente a ello, Santos indicó que para evitar un colapso en el sector eléctrico habrá racionamientos de electricidad. Los cortes de energía serán puntuales y temporales y estarán distribuidos a lo largo de la jornada de entre 7 horas y 18 horas. Y descartó cortes de electricidad en la noche o madrugada debido a la ola de inseguridad en el país, porque claro, son súper sensibles las autoridades del gobierno y muy preocupadas de ellas por nuestra seguridad. El gobierno definió que existan cortes de 4 horas en el día en la región Sierra y en la Amazonía y de 3 horas en el día en la región Costa. Los cortes de luz serán continuos durante la mañana o en la tarde, es decir, no se distribuirán por horas en la mañana o en la tarde, así lo explicó el director del SENACE, ¿no? Gabriel Argüello, quien también reconoció que los cortes de luz impactarán negativamente en el sector productivo, pero dijo que el balance de daños será al final del periodo de racionamientos. ¿Desde cuándo comienzan los cortes de luz? Pues desde hoy. Una pregunta importante, ¿qué pasa con los hospitales? Los cronogramas de los cortes de luz serán publicados en las páginas electrónicas de las empresas de distribución. Específicamente, la empresa eléctrica Quito dijo que se respetará el suministro para hospitales, escuelas y colegios. Marcelo Jaramillo, gerente de la empresa eléctrica Quito, dijo que el suministro de electricidad para el metro estará garantizado. Fíjense ustedes, Quito va a tener un sistema de transporte como el metro que necesita justamente de electricidad y vamos a época de racionamientos, ¿no? Qué de locos, como volviendo, no sé, siglo y medio en el pasado, o un poco más incluso. ¿Hasta cuándo durarán los cortes de luz? El ministro Santos informó que se creó un comité de todas las empresas de distribución del país, encabezadas por la empresa eléctrica Quito, para que contrate la generación urgente. Ecuador necesita instalar 460 megavatios nuevos de electricidad, lo que será contratado por licitación. Dada la declaratoria de emergencia del sector, Santos espera que los procesos sean ágiles. Inicialmente se esperaba que sea a mediados de noviembre de este año, pero Santos dijo que la nueva fecha para el funcionamiento de la nueva generación será a mediados recién de diciembre, no de noviembre. ¿Qué nos decía el mismo ministro? ¿Tenemos algún cortecito de la rueda de prensa o no? ¿Ah? ¿No? ¿Sí? A ver, suéltenle el de Santos para ver lo que dijo durante la rueda de prensa de la que estaba haciendo yo mención. Estamos atravesando la peor sequía de los últimos 50 años, especialmente en la región oriental
en donde están situadas el 90% de las plantas hidroeléctricas que suministran energía al país. Esto nos ha llevado a planificar medidas temporales hasta que entre en vigencia la solución que va. Pero tenemos que ser sinceros con el país, no alcanza la generación para cubrir la demanda y por lo tanto nos vemos en la necesidad para precautelar que no exista un colapso eléctrico, el disponer cortes puntuales y temporales del suministro de energía eléctrica en el país. Creemos que durante el día, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, habrá necesidad de cortes. Ahora quiero recordarles, les voy a dar la fecha exacta. Esta nota es del 3 de octubre de un medio de comunicación digital. 3 de octubre. Es decir, 12 días antes de las elecciones de segunda vuelta, que fueron el 15. El titular era: Gobierno suspende racionamientos de electricidad en Ecuador. El gobierno continuará importando electricidad desde Colombia y prevé importar desde Perú. No habrá apagones, aseguró el ministro Santos. En la foto, los mismos personajes que salieron ayer con la misma cara de palo. Pocas horas después de que el gobierno anunció racionamientos de electricidad en Ecuador hasta el 5 de octubre, el ministro de Energía dijo que no habrá cortes de luz. Ahí está, ustedes viendo a los responsables de todo este desastre. El director de Operador Estatal de Electricidad, SENACE, Gabriel Argüello, aseguró que ni este martes ni en los próximos días habrá racionamientos eléctricos. El país no puede estar seguro de que no habrá apagones. Esto ha sido un problema puntual que ojalá no se repita. Ya, esto decían hace menos de un mes. Los mismos personajes que ayer anunciaron apagones. ¿Esto qué significa? Lo que les decía hace un momento, que no hay planificación, que nunca hubo una hoja de ruta, que no tenían idea de qué hacer, que el país en esta, como en otras áreas, como la de la seguridad, está en manos de gente que llegó a improvisar. Y yo quiero hacerles a ustedes caer en cuenta de algo que de lo que se ha comentado mucho para justificar otro tipo de inoperancias de este mismo gobierno. Y es la oposición, las protestas y no sé qué. Entonces, ahora yo siento y necesito que los sectores productivos de este país salgan a reclamar y a protestar con la misma enjundia, con la misma furia, con la misma bronca, con la misma energía, con la misma predisposición que salieron durante las protestas de octubre del 2019 y de junio del 2022, cuando se quejaban de las manifestaciones en las calles, porque sí, y es verdad, generaron pérdidas económicas millonarias para el país, para el sector productivo, etcétera, etcétera, pero esto también va a generar miles de millones de dólares en pérdidas, empresas que seguramente habrán invertido en productos que necesitan estar congelados, etcétera, 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 y miles de negocios que necesitan de la electricidad para poder trabajar, ahora no lo harán de la manera como venían operando. Y eso implicará indudablemente que van a sufrir pérdidas en el sector productivo, económico, financiero, empresarial, etcétera, etcétera, etcétera en el país. Entonces, vamos a ver si los mismos actores políticos, sociales, gremiales, que se quejaban por las pérdidas que ocasionaron las paralizaciones en el pasado, si se quejan por lo que va a suceder ahora entre lo que resta de octubre, todo noviembre y hasta Navidad. Además, estamos hablando probablemente de la época más comercial que tiene el año, o de una de las épocas más comerciales. Para mí el tema Navidad, fiestas de Quito, Navidad, tema más comercial que hay durante el año.
que sí, que después está el Día de la Madre, el 14 de febrero, etcétera, etcétera, pero no les llegan a los niveles de la Navidad. Entonces, quiero y necesito escucharles. A los mismos empresarios que apoyaron a Lasso, a los mismos medios de comunicación que también necesitan de electricidad para poder trabajar, que apoyaron a Lasso, saber qué es lo que opinan, qué es lo que piensan con respecto de esta situación por la que está atravesando actualmente el país, con respecto de los apagones en el Ecuador. Llevamos desde mayo, mediados de mayo, sin Asamblea Nacional. El gobierno ya no tiene quien le obstaculice, ni le bloquee el trabajo, no tiene ya quien torpedee su accionar, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno no tiene oposición en este momento. Desde mediados de mayo, el gobierno ha ido a sus anchas porque no hay contrapeso y porque los grandes medios siguen siendo todavía muy buenos aliados del señor Lasso y de su gobierno, y le seguirán tapando todas las inoperancias como esta que ahora le dejan al país en oscuras, y se dedicarán a hacer notas periodísticas con recomendaciones para que usted ahorre energía en su casa, y hablarán de que las fábricas de velas les irá muy bien, no sé, se inventarán cualquier tipo de estupidez, no se puede llamar de otra manera, para justificar o para tapar la ineficacia y la inoperancia del gobierno de Lasso. A eso se dedicarán los medios de comunicación durante los últimos días. Ya van a ver ustedes. Y en el futuro. No tienen asamblea, no hay oposición. ¿A quién van a echarle la culpa ahora? ¿A San Pedro? ¿A Dios? Porque además ni para rezar se ponen de acuerdo. Porque el ministro de Transporte y Obras Públicas, pensando en el mal estado de las vías y de que a ellos simplemente no les da la gana de dar mantenimiento a las carreteras, el señor Ron ha dicho hay que rezarle a Dios para que ya no llueva. El señor Santos Dalvite dice hay que rezarle a San Pedro para que sí llueva. O sea, ni siquiera para rezar. Perdónenme, esto puede sonar muy a burla, de hecho lo es, porque no puede ser posible que unos ministros de Estado que tienen en sus manos la infraestructura de este país, la electricidad de este país, la salud de este país, la educación de este país, estén pensando en que hay que rezar a Dios para solucionar los problemas que están en sus manos y sobre los cuales este gobierno y el anterior nunca planificaron y nunca pensaron. Entonces, tenemos a un ministro que sale y dice cosas como estas, que después en horas de la noche atendiendo a un medio de comunicación dijo este ministro, ¿no? El mismo que decía que San Pedro, que hay que rezar y no sé qué, salió con una perla como esta ayer en horas de la noche en un medio de comunicación radial en Quito. ¿Reconocen algo, reconocen algún error desde el gobierno? Por supuesto, por supuesto. Cuéntenos. Somos humanos, somos seres humanos. No tenemos la inteligencia artificial que todo puede prever. Pero lo que quiero decir es que nos tocó el cambio de una época, de un Estado que era un monopolio en el sector eléctrico e hizo crisis. Federación Hotelera, Comité Empresarial también, ellos hablan y claro, todos coinciden no solo en responsabilizar al gobierno sobre lo que está ocurriendo en el sector eléctrico, sino sobre las pérdidas que serían graves e incuantificables. ¿Qué les dice a ellos? También hubo la epidemia del COVID, ¿verdad? Impensada, vino de sorpresa y causó enormes daños. Así es la vida, llena de accidentes. No se pudo prever la intensidad de esta crisis. Lamento muchísimo y lo que vamos a tratar es de minimizar el tiempo que dure.
Ustedes escucharon lo mismo que yo escuché. El ministro que tiene en sus manos el manejo de la electricidad de todo un país ha dicho, así es la vida. Es más o menos, y yo creo que hay que hacer, insisto una vez más, ya las elecciones pasaron, ya no estamos en campaña, ya el Ecuador decidió, pero yo sí quiero nuevamente invitarles a todos ustedes y que ustedes les inviten a sus amigos, porque seguramente les pasará lo mismo que a mí, a amigos, familiares, conocidos, que votan siempre por la opción del anti. ¿No? O sea, yo no quiero que vuelva el correísmo, voto por el que esté al frente, sea quien sea, como les dije la vez anterior. Si es que en el 2025 a la segunda vuelta llega un marciano, votarán por el marciano. ¿Ya? Así es la vida. O sea, qué pena. Así es la vida, no hay lluvia. Nos toca andar con velas, ya, nada. No usen mucho el celular porque no van a poder cargarle. Qué pena. Así es la vida. Es la nueva versión remasterizada, mejorada y adaptada ya a la función ejecutiva y de gobierno del yaque chucha. Me van a perdonar ustedes, pero eso fue lo que el Ecuador eligió en el 2021. Es de esta forma de gobernar. El ministro que tiene en sus manos la administración de la electricidad de este país le ha dicho al periodista, y a través del periodista y de ese medio de comunicación, al Ecuador entero, así es la vida. Entonces, claro, como él mismo hace el símil del COVID, y más o menos eso fue lo que pasó, porque lamentablemente la pandemia llegó también con un gobierno inoperante como el de Moreno. En ese momento, habría sido genial pues que los ministros encargados de la salud, una vez que llegó la pandemia, digan, así es la vida. Entonces, no programas de prevención, no uso de mascarilla, no distanciamiento físico, etcétera, etcétera, etcétera. No habilitación de más camas en los hospitales, de UCIs, de inversión en salud, ¿no? Así es la vida. Si te contagias y te mueres, así es la vida. Pero lo que indigna de este tipo de actitud de funcionarios, como además me parece a mí que Santos del Vite es como que es uno de los representantes más fieles del yaque chucha. Que eso fue lo que eligió el Ecuador en el 2021, me van a disculpar nuevamente utilizar esa expresión, fue prácticamente el eslogan de campaña del señor Lasso cuando candidato. Sí, tal como dice por acá uno de nuestros oyentes, tal cual, igualito. Lo que ha dicho Santos del Vite es la forma en la que han gobernado el Ecuador durante los últimos 2 años y 4 meses. Así es la vida. Se cae un puente en el noroccidente de Pichincha, incomunicadas, Pichincha, Manabí, Esmeralda, Santo Domingo. Así es la vida. No hay medicinas en los hospitales. Así es la vida. Se caen los techos de las escuelas y los colegios. Así es la vida. No hay cupos en las universidades para los jóvenes. Así es la vida. El presidente sigue de viaje con una comitiva de más de 12 personas, incluida la esposa. Así es la vida. No hay asamblea, no hay contrapeso. Este señor, ministro de Energía, que cuando iba a la asamblea era grosero, prepotente, arrogante, autoritario, hasta gritón, no solo con los asambleístas, sino también con las personas que eran recibidas en comisiones en las salas especializadas de la asamblea. Ahora mismo no hay nadie que se encargue de él, porque no hay asamblea, no hay quien fiscalice al gobierno. Y no solo a Santos del Vite por dejarle al Ecuador en oscuras, sino a Zapata por dejarle al Ecuador
entregado a la delincuencia y al crimen organizado, y yo sí quiero, en contrapartida de lo que he visto en algunos medios de comunicación durante esta semana en el Ecuador, que le abren nuevamente los micrófonos a las mismas voceras de la consulta de febrero pasado, que nos decían que había que votar sí y que si votabas no, eras narcotraficante o delincuente. Para decirnos, el país ni siente que no hay asamblea. Eso escuché ayer en varias entrevistas con las mismas voceras que usaron para la consulta popular de febrero. El país no extraña la asamblea. Vean ustedes qué maravilla del Ecuador sin asamblea. Esto es muy peligroso porque acá no está en juego solamente la existencia de una institución como la asamblea, que hoy, como ayer y como va a ser siempre en el futuro, va a estar siempre mal evaluada, porque los políticos en general ahora mismo son mal evaluados. Y no pasa únicamente aquí, sino pasa en muchas otras sociedades como la nuestra, en donde los parlamentos siempre son, los congresos siempre son las instituciones peor evaluadas. El problema es que en Ecuador ahora mismo no hay institución pública que sea bien evaluada. Tampoco escapan a la mala evaluación los medios de comunicación, esos medios de comunicación que abren micrófonos y pantallas a este tipo de personajes que van y opinan lo que les sale del estómago. Entonces, siga Asamblea Nacional. No hay quien se encargue de fiscalizar a un funcionario del nivel de mediocridad de Santos Alvite. Y ojo una cosa, que esa mediocridad no es gratuita, porque el hombre está ahí. Y estuvo siempre ahí, y siempre ha querido estar ahí, sobre todo en gobiernos que tienen una clarísima identificación política con la derecha y con el capital, para beneficiar a las empresas vinculadas siempre al sector petrolero. Y ahora me imagino también, habrá algo detrás de esa intención persistente de privatizar también el sector eléctrico. Entonces, cuando el señor Santos Alvite dice es que la asamblea es la que impidió que se modernice el sistema eléctrico del país, ellos no le están hablando a usted de modernizar las torres, la tecnología, la inteligencia artificial de la que habla, la tecnología en general. Él no les está hablando de mejorar y de modernizar el sistema eléctrico para beneficiar a los usuarios. Él, cuando les habla a ustedes de modernizar el sistema eléctrico, les está hablando del modelo de negocio, no de la capacidad de generar energía para el país, a bajo costo además, para sus hogares o para sus negocios o para sus empresas. No, ellos están pensando en modernizar el modelo de negocio, es decir, lo que querían hace poco, ¿no? Conformar estos fideicomisos para que sean privados los que administren el sector eléctrico. Punto. Pero eso no tiene nada que ver con construir nuevas represas hidroeléctricas, nuevos proyectos hidroeléctricos, en construir nuevas represas para que nos ayuden en época de sequía, para tener embalses en donde se pueda recolectar agua. No, él no está hablando de eso, porque no les interesa. Lo que les interesa únicamente es manejar el negocio. Punto. Y a mí lo que me indigna ahí es que esta misma gente, y esto va a pasar con Lazo, ojo, esto va a pasar con Lazo. ¿Ustedes creen que en algún momento esta gente se va a hacer responsable de este desastre? No, porque ellos son los poderosos, a ellos no les toca a nadie. Entonces Santos Alvite, el día que el gobierno termine sus funciones, se irá por la sombrita, riéndose de usted y de mí. Porque a él seguramente la situación del país le importa un comino. Porque él está pensando en modernizar el negocio y en beneficiarse de ese negocio. Y porque además a esa gente aquí, en este país, nunca le pasa nada. Más todavía en un contexto como este, en donde ese gobierno, el de Lazo, decidió deshacerse de la asamblea para no tener un contrapeso y nadie que les vigile.
ni al señor Santos, ni al señor de Finanzas, que ahora no quiere dar plata para que la asamblea entre a operar como tendría que hacerlo, ni quiere dar plata a las prefecturas, ni quiere dar plata a los municipios, ni quiere dar plata a las juntas parroquiales para que hagan obras en sus territorios. AME ha reclamado por recursos a finanzas, el CONGOPE ha reclamado en las últimas horas por recursos a finanzas. 10 fuerzas políticas le han dicho al gobierno nacional, basta de obstaculizar el funcionamiento de la próxima asamblea. Destine los recursos que se necesitan para que la próxima asamblea se pueda instalar y pueda haber un proceso ordenado de transición en un momento sumamente especial en donde simplemente no hay asamblea. Y para cerrar el comentario, a este gobierno, al gobierno de Lasso, a este gobierno que ahora nos deja en la oscuridad, hubo gente que lo defendió a capa y espada, que desde el día 1 en el que ganó la elección, ni siquiera cuando se posesionó, no, el 11 de abril del 2021, acá hubo gente que dijo que Ecuador, desde ese día ya era un mejor país, y le defendieron a Lasso a capa y espada en contra de todo. O sea, esto lo último, que además debería ser el último capítulo del libro que dice que va a escribir Lasso, ya es el cierre más denigrante de un gobierno que será recordado por sus altísimos niveles de mediocridad, de ineficiencia, de inoperancia en la historia. Pero yo les voy a pedir a ustedes que no se olviden de las caras, de las voces, de los nombres, de las marcas, de todos quienes hasta el último día le han defendido a Guillermo Lasso, empezando por los medios de comunicación y por los periodistas. Les quiero dejar, para cerrar el comentario, con otro comentario de un periodista que ayer salió a decirle de todo a Lasso. Pero quiero que ustedes escuchen lo que este señor decía en los días posteriores al decreto de muerte cruzada, cuando medios como este y periodistas como este se jugaron la vida para defender a Lasso. Hoy he venido a formular cargos contra el peor gobierno de la historia. Le acuso por haber implementado uno de los programas de vacunación más exitosos de la región, por reducir el déficit fiscal, la pobreza extrema y la inflación, por aumentar el salario básico y las plazas de trabajo, por construir escuelas, hospitales y viviendas gratuitas para los pobres, por combatir la desnutrición, la violencia de género, la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. Son elementos de convicción que me permiten afirmar que estamos frente al más extraordinario, peor gobierno de la historia. Esta es mi opinión, respeto la suya. Son unos payasos, ¿no?